favor abrir su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Y mientras los va buscando, le damos la bienvenida a Alba. Creo que es su primera vez. Alba, es su primera vez. Gracias por estar con nosotros. Anderlin también. La segunda vez de Anderlin. Y Claudio, que es la familia de mi hermana Zulay, que es la tercera vez que está con nosotros. Y Dios me los bendiga y que puedan seguir visitándonos aquí en nuestra iglesia. Hermanos, quiero dar un anuncio o dos anuncios. Primeramente, nuestro pastor está en una conferencia familiar en Charallave. Empezó el día viernes, hermano. Y el pastor está yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ayer estuvo en la reunión de iglesia aquí con nosotros. Y ni bien terminó la iglesia, tuvo una pequeña reunión y salió directo a Charallave. Y me supongo que ahora a las 2 de la tarde que tiene una reunión con nosotros, también va a estar aquí para la reunión con nosotros, todos los que vamos a estar o los que estamos trabajando dentro del ministerio. Y después de la reunión vuelve a salir a Charallave. Imagínense el trajín, ¿no? El ir y venir. Pero a Dios gracias, porque Dios lo guarda, lo cuida y lo siga usando en grande a nuestro pastor. Otra cosita, hermano. Vamos a tener cuidado, no vino el agua, creo que en esta semana no vino el agua, hermano, no vino el agua. No es solamente aquí en la iglesia, es en todo el sector, no ha llegado el agua. Normalmente viene viernes, sábado, domingo, pero no ha llegado el agua, hermano. Okay, debemos de tener bastante entonces cuidado en los baños con el agua, que la poquita que quedó de la semana pasada. Entonces, para que sepa, ¿sí, mi hermano? Y mis hermanas, por favor, para que tenga cuidado ahí. Y oremos porque pueda venir el agua entonces la semana que viene o en el transcurso de estos días. Muy bien, vamos entonces con Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Nuestro pastor estuvo también predicando del versículo la semana pasada y nos estuvo animando para que nosotros entendamos de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Okay. Y hoy vamos a seguir estudiando este versículo, 1 Corintios 15, 58. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a decirlo todos en voz alta también, ¿sí? Es un solo versículo, 1 Corintios 15, 58. Lo decimos todo en voz alta, la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 1 Corintios 15, 58. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y ahorita vamos a empezar la predicación. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, llegamos delante de tu presencia siempre pidiendo, Señor, tu bendición, pero ante todo agradecido porque nos das un día más de vida, nos das salud. Nos das este lugar, este recinto donde venir a escuchar tu palabra, porque tu objetivo para con cada uno de nosotros, cada día de vida que nos das, es que podamos ser edificados, podamos ser perfeccionados, y esa es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Y te rogamos que tú, Señor, nos puedas hablar a través de tu Santo Espíritu, Señor, que puedas usar cada versículo que vamos a estudiar en esta mañana, que vamos a leer, y que tú puedas hablar a nuestras vidas, que no solamente podamos ser buenos oidores, sino también hacedores, que es lo más importante, que es lo que más te interesa a ti, que podamos ser obedientes a tu palabra, Padre. Así que bendícenos, Señor, en toda esta predicación, habla a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces estamos en Primera de Corintios 15, 58. Pastor nos decía la semana pasada en relación a los corintios, una iglesia que no era tan famosa, ¿verdad? No, para ninguno de nosotros que hemos leído la palabra del Señor, sabemos que tanto 1 y 2 Corintios tratan muchos temas en relación a la iglesia, en lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y fíjate bien que eso era en el siglo I, estamos en el siglo XXI. Si ya había problemas en la iglesia en el siglo I, imagínese ahorita en el siglo XXI. ¿Usted cree que ha mejorado? No, mi hermano, son los mismos problemas, los mismos detalles, ¿ve? ¿Por qué? Porque somos seres humanos.
Todavía no hemos sido transformados. Pablo habla aquí en relación a que vamos a ser transformados, pero mientras estemos en esta carne vamos a pasar muchas cosas y así es la iglesia, hermano. ¿Ve? Ahorita vamos a leer algunos versículos en relación a de que Pablo no la etiquetó, no etiquetó a la iglesia para nada. La que le hemos etiquetado somos nosotros. Es una iglesia carnal, ¿ve? Una iglesia que, wow, con tantas cosas que hacía, un poco de cosas, pero nosotros es que le hemos puesto un título a la iglesia de Corinto. Pablo no hizo eso, hermano. Pablo no hizo eso. Quiero por favor que me acompañe al primer capítulo, por favor, de Corintios, al primer capítulo de Corintios, 1 Corintios 1, y mira cómo habla Pablo en relación a Corintios, a los hermanos en Corinto. El libro de Corintios, hermanos, Pablo lo escribió en el año más o menos 55, en el primer siglo, y fue el cuarto libro que él escribió, la cuarta carta que él escribió. Entonces está dentro de sus primeras cartas. Entonces fíjate bien, mira cómo Pablo trata a los corintios. Y vamos a leer el versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice, a la iglesia de ¿qué? Y está hablando a los corintios. Y le dice, a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia carnal de Dios. O no dice a la iglesia carnal que está en Corinto. No. Le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué más dice? A los santificados, ¿ve? Santificados en Cristo Jesús. ¿Qué más les dice? Llamados a ser santos con todos, y nos incluye a nosotros, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. ¿Y qué más dice? Señor nuestro. Mira cómo lo trata Pablo a los corintios. No le dice a la iglesia carnal que está en Corinto, no le dice eso, hermano. Vamos al versículo 6. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo, el testimonio de Cristo, ha sido ¿qué cosa? ¿En dónde? En los hermanos de Corinto. Mira cómo le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Ve? El testimonio del Señor Jesucristo ha sido confirmado en cada uno de ustedes. Okay. Otro versículo más, el 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No le está diciendo, ustedes no esperen la manifestación del Señor Jesucristo porque son carnales. No le está diciendo eso. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis ¿qué cosa? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 30 de ese mismo capítulo 1, versículo 30. Le dice Pablo a los corintios, mas por él estáis vosotros ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ve? El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero al inicio le dice, por él estáis en vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más? Vamos al capítulo 6 y con esto termino para poder entrar un poquito ya en materia. Capítulo 6, versículo 11. Y como les digo, Pablo no los etiqueta, hermano. Les dice, sí, todas las cosas que han estado haciendo mal. Y ahorita vamos a ver capítulo por capítulo qué aborda Pablo en cada capítulo, pero no los trata mal. Le dice ahí en el capítulo 6, versículo 11. Y esto erais, ¿qué dice? Algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? ¿Ya habéis sido qué cosa? Justificados. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira entonces, ¿cómo está tratando Pablo a los corintios? Y aunque cuando nosotros buscamos un versículo en Corinto, automáticamente se nos viene a la cabeza a la etiqueta. No, mire, ese sí, esos eran carnales. Y Pablo dice, no, él dice muchas cosas buenas en relación a ellos, como también para con nosotros. ¿Qué trata Pablo en Primera de Corintios? Capítulo 1, le voy a solamente decir a breve para que usted lo pueda entender y ahí vamos a entrar al capítulo 15 de manera general porque vamos a estar en todo el capítulo 15.
En el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo está abordando acerca de las divisiones que habían dentro de la iglesia de Corinto. Ahora, ¿eran todos? No, mi hermano. No. Muchas veces nosotros pensamos la iglesia de Corinto y encerramos en ese bolso, en ese costal y los metemos a todos. No, no todos, hermano. No todos. No todos estaban en divisiones. No todos estaban en parcialidad dentro de la iglesia. No todos, pero él está tratando el tema dentro de la iglesia. ¿Ve? Es como que si pasara algo aquí dentro de la iglesia y es uno o dos hermanos o tres hermanos y muchas veces salimos afuera y a veces la gente allá afuera dice, no, mira, toda la iglesia es Filadelfia. No, no son todos. Y generalizamos. No son todos, hermano. ¿Que había divisiones? Sí, él lo está tratando en el capítulo 1, en el capítulo 13, en el capítulo 4 está hablando de las divisiones. Unos eran de Pablo, otros eran de Cefas, otros eran de Pedro. ¿Ve? Y entonces él empieza a tratar en relación a ese tema con ellos, pero te vuelvo a decir, no son todos, hermano. No era toda la iglesia. ¿Ve? No coloque en su cabeza que era toda la iglesia. No. En el capítulo 2, Pablo aborda acerca de la inmadurez en relación a qué, de que ellos le daban más prioridad, le prestaban más atención a lo que era la sabiduría humana, lo que decían los griegos, ¿ve? Y menospreciaban lo que era el Espíritu Santo, lo que decía el Espíritu Santo. Ahora, ¿eran todos? No, no eran todos, era un pequeño grupo. Era un grupo que estaba con sus divisiones. Era otro grupo que le prestaba más a lo que decían los griegos, con toda su sabiduría. Y despreciaban un poco lo que era el Espíritu Santo. Pero ¿eran todos? No, no eran todos. En el capítulo 5, Pablo aborda acerca de por qué la iglesia estaba tolerando un caso de sexualidad inmoral, un incesto dentro de la iglesia. Era uno solo, con la pareja, pero eran todos. No, ¿ve? No eran todos, pero lo que Pablo aborda ahí es por qué la iglesia no hizo algo. Se jactaban, ¿ve? De que no, nosotros somos ya muy maduros para estar abordando estos temas. Pablo igual trata ese detalle con ellos. En el capítulo 6, Pablo está abordando acerca de, en relación a de que se demandaban unos con otros, habían problemas y se tenían que ir a los tribunales paganos para resolver esos problemas. ¿Eran todos? No, no eran todos. Era un pequeño grupo nada más. Pero Pablo abordó ese tema de por qué te tienes que ir allá afuera, a los tribunales de allá afuera, cuando aquí se pueden arreglar esos problemas. Y nuevamente te digo, ¿eran todos? No, no eran todos. En el capítulo 7, Pablo aborda las confusiones que habían sobre el matrimonio. En el capítulo 8, Pablo aborda el conflicto, hermano, en relación a las comidas. ¿Ven? Que él come esto, que él come aquello, que yo no lo como, entonces yo soy más espiritual porque no lo como. Pablo aborda ese tema en relación en este capítulo 8 de Corintios. ¿Eran todos? No, no eran todos. ¿Ok? Capítulo 9 aborda acerca de su autoridad apostólica. Muchos de los corintios, muchos, no todos, pero no veían a Pablo como un apóstol. Su autoridad, no lo veían. Entonces, él trata ese tema. Capítulo 10 aborda acerca del libertinaje, de que empieza a ser, yo hago lo que quiero porque tengo libertad en Cristo. ¿Eran todos? No, no eran todos, pero aborda ese tema. Capítulo 11 aborda el tema del desorden y el abuso de la cena del Señor. Cada vez que hay la cena del Señor, nuestro pastor llega aquí y empieza a hablar acerca de los abusos para ese momento en Corinto, acerca de la cena del Señor. ¿Eran todos? No, no eran todos. Capítulo 12 aborda acerca del mal manejo de los dones. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 habla acerca de los dones. El hablar en lenguas, que si las sanidades, él lo aborda ahí. ¿Eran todos? No, no eran todos. Y llegamos al capítulo 15. Y por favor quiero que esté conmigo en el capítulo 15. Les voy a hablar el día de hoy, son las 12, en relación a firmes y constantes. Pero firmes y constantes ¿en qué? No voy a ir a través de toda la Biblia o el Nuevo Testamento a buscar en qué tengo que estar firme, en qué tengo que estar constante. No.
Me voy a ir solamente al capítulo 15, porque Pablo dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque él lo aborda en el capítulo 15. Te dice por qué razón debes tú estar firme, sin tener que buscar en toda la Biblia. Ahora, ¿toda la Biblia dice lo mismo que va a decir Pablo en el capítulo 15? Sí, hermano. Lo dice tal cual. ¿Ve? Pero no quiero ir a otro versículo, sino abarcar todo el capítulo 15. ¿Por qué entonces Pablo o el Señor Jesucristo nos habla de que debemos estar firmes y constantes a través de los escritos de Pablo? Entonces, dice entonces el versículo 58, hermanos, que es el versículo que estamos leyendo. Dice, así que, ese así que, hermano, significa por esta razón. ¿Ve? En consecuencia de, por esta razón. ¿Cuál razón? Por eso es que vamos a leer todo el capítulo 15. Él dice, por esta razón, hermanos míos, y le dice a los corintios, hermanos míos, y no solamente eso, le dice, amados, y después se va al tema y le dice, estad firmes. Entonces, por esta razón, ¿cuáles razones Pablo aborda en el capítulo 15 para decirles a ellos, ustedes deben estar firmes? Ustedes deben estar constantes. Y hermano, en esta mañana yo quiero que usted pueda llegar a casa ahora más tarde y seguir leyendo el capítulo 15 y que podamos quedar todos, hermanos, bien convencidos de que el Señor quiere que tengamos esa convicción por la cual nosotros debemos estar firmes y constantes en este 2026, hermano. Que no solamente sea un ideal, no, sino que sea mi diario vivir. Todos los días en este 2026. No solamente un domingo en la mañana, o un jueves en la noche, o un martes porque vengo a orar. Pero ¿qué pasa el lunes? ¿Y qué pasa el miércoles? ¿Y qué pasa el viernes? O el día sábado. Entonces yo esos días los agarro para mí, hago mi vida como yo quiero, pero el martes, el jueves y el domingo esos son para el Señor. No, hermano, todos los días son del Señor. Todos, sin excepción. No es que el feriado me lo agarro. No, hermano, ni feriado. Todos los días son del Señor. Pero Dios nos pide que nosotros podamos estar firmes y constantes. ¿En qué voy a estar firme? ¿En qué voy a estar constante? Vamos al versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Y dice el Señor, además os declaro, hermanos, está diciendo Pablo, le dice hermanos, ¿ve? No está diciendo carnales, ¿no? Está diciendo hermanos. ¿Qué les declara? El evangelio. ¿En qué debo estar firme, hermano? En el evangelio. Él está diciendo, hermano, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y se lo está diciendo, sé que todos ahí en Corinto no estaban perseverando, todos en Corinto no lo recibieron, hermano, pero hay un buen grupo que sí. Por eso que él les dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hermano, y así pasa en toda la iglesia. Nosotros nos vemos aquí, podemos ver aquí más de 100 personas, o tal vez un poquito menos, pero ¿todos son cristianos? No. No. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Es cierto, hermano. Y usted lo va a leer ahorita, usted lo va a leer aquí. Él se está dirigiendo a la iglesia de Corinto. Y él está diciendo aquí, dentro de este capítulo, de que hay gente que no es salva dentro de la iglesia. Y siempre les he predicado, hermano. ¿Cuál es la intención de traerles siempre este tipo de predicación? Que entendamos, hermano, de que el único que me da la salvación es el Señor. Que el único que me puede justificar es Dios. No es el hecho de venir a la iglesia, no es porque alguien me invitó, y de verdad le agradezco por estar con nosotros el día de hoy a cada uno de nuestros invitados, pero no es por el hecho que me invitó que ya soy salvo, o porque entré por esa puerta, en esa reja, y entonces, wow, y ahora sí soy salvo, ahora sí me voy al cielo. No, la salvación no viene así. ¿Me entiende el punto? La salvación es porque tú creíste en el Señor Jesucristo, porque entendiste que eres un pecador. Y no es por todos los pecados que hayas cometido, sino por el hecho de decir que tú niegas a Cristo, que Él te puede salvar. Eso es lo que te lleva a la condenación, hermano. Porque tú puedes ser un asesino en serie, pero tú no vas al infierno por ser un asesino en serie. Entonces tú eres el más grande estafador. Tú no te vas al infierno por ser un estafador. Tú te vas al infierno porque tú no creíste en el Señor Jesucristo, hermano.
Y es el evangelio que Pablo está predicando y que cada vez que abre nuestra iglesia sus puertas, también te va a predicar. ¿Qué cosa? El evangelio. El evangelio. No venimos a echarte cuentos aquí, a chistes. No, te predicamos el evangelio. Porque queremos que tú te perfecciones en el conocimiento de la palabra del Señor. Que tú crezcas. Por eso dice el versículo 58, que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Pero que estemos firmes y constantes. ¿En qué? En el evangelio en el cual yo he creído, hermano. En el cual tú has creído. Fíjate bien, ¿cuál es ese evangelio? Vamos al versículo 3, te lo dice tal cual, versículo 3, versículo 4. ¿Cuál es ese evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Versículo 4, ¿y que qué más? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Eso es el evangelio, mi hermano. Que el Señor Jesucristo murió por tus pecados. Y que no solamente murió por tus pecados, derramó su sangre preciosa, y nada más que fue sepultado, no llegó hasta ahí. Dice ahí el versículo 4, y que resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. ¿Cuántos creemos eso, mi hermano? Eso es el evangelio. ¿Ve? Ese es el Dios en quien nosotros hemos creído. Y espero y aspiro que sigas creyendo. Por eso Pablo dice en el versículo 58, sin tener que irme por toda la Biblia, él está diciendo, estad firmes, sé constante, hermanos míos. Y todos aquí, espero y aspiro, hermanos, que sean mis hermanos en Cristo. Y como Pablo diciéndole a ustedes, hermanos míos, amados, estad firmes. Entonces empezamos ahí en el capítulo 15, versículo 1. Él está hablando acerca del evangelio. ¿En qué debo estar firme? En lo que he creído, hermano. Y eso es todos los días. Tú vas al trabajo mañana lunes y la gente allá te empieza a probar si tú eres un creyente o no. Si tú realmente has creído en el evangelio o no. De verdad, hermano, te lo digo porque conmigo pasa. Si conmigo pasa cada lunes, imagínense con usted. ¿Ve? Pasa. Hay una confrontación con ese mundo allá afuera. Porque quiere saber realmente si tú has creído de manera correcta, hermano. El mundo mismo. Y te empieza a probar. Yo siempre te he dicho aquí, cada fin de año que hay esas reuniones, en el caso de mis compañeros, los profesores, y vamos con la copita de vino, de champán, y se lo sirven a todos. Y te lo sirven a ti, que eres un cristiano, y saben que eres cristiano. Y te lo ponen ahí mismito. Levanten la copita. Y te están mirando, hermano. Si tú lo levantas, si tú lo tomas. ¿Ves? Si no lo hacen, este va a una iglesia. Este es hijo de Dios, este es cristiano. Si lo haces, te señalan. Mira, ¿y tú que no vas a una iglesia? No que eres cristiano. ¿Por qué estás tomando? Y te hacen quedar en ridículo delante de todo ese grupo, hermano. La gente lo hace. ¿Ves? ¿Has creído en el evangelio? Espero que no solamente creas por ser domingo, o por ser jueves, o por ser martes. Créelo todos los días, mi hermano. Ok, ¿qué otra cosa? Fíjate bien en relación a esto que Pablo está abordando aquí el evangelio. Y te dice ahí que es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Vamos al versículo 12. No hemos salido del capítulo 15. Mira el versículo 12, cómo aborda ahora. Mira, aborda un tema ahí ahora, que quiero que todos entiendan. Dice, pero si se predica de Cristo, y él lo está hablando a la iglesia, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen? Ahí está la pregunta. ¿Cómo dicen algunos ¿dónde? ¿Qué dice ahí? Esa frase me gustó, hermano. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Está hablando de la iglesia, hermano. La iglesia, no ha tenido que salir fuera de la iglesia. No está hablando de gente que pasa por allá por las calles, la acera del frente, esta acera. No está hablando de ese tipo de gente. Está hablando de los de la iglesia. Y dice en el versículo 12, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Me entendió ahora por qué le digo de que muchos
Venimos a la iglesia y no entendemos qué es el evangelio, hermano. No lo entendemos. Pensamos que este es un misticismo. Pensamos que esto es mera costumbre. No lo entiende. Y Pablo empieza a abordar esto, por eso que él dice en el versículo 58, estad firmes, estad constantes. ¿En qué? El evangelio. Ajá. Pero dentro de la iglesia, por eso dice en el versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y no solamente se queda ahí, él empieza su tesis aquí a explicar un poquito más. Mira el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice Pablo? ¿Viste? Mira lo que está diciendo Pablo, las conclusiones que él empieza a sacar. Si Cristo dice ahí en el versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto porque está abordando el tema dentro de la iglesia, que algunos dicen entre vosotros, versículo 12, que no hay resurrección de muertos. Y veíamos los versículos anteriores, está hablando del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero con todo hay gente dentro de la iglesia que dice, como dice el versículo 12, que no hay resurrección de muertos. Y Pablo empieza su tesis y empieza a explicar, dice, porque si no hay resurrección de muertos, versículo 13, tampoco Cristo resucitó. ¿Estamos? Está hablando Pablo, está explicando aquí. Ahora, en el versículo 16 vuelve a decir lo mismo. Y te lo dice por segunda vez, la misma frase. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco ¿qué? ¿Ve? Entonces él está abordando un tema dentro de la iglesia. Y hermano, por eso que me gusta la clase de doctrina, porque se abordan temas que muchas veces nosotros venimos de otra iglesia cargando con muchas cosas, y es muy bueno que tú vayas a la clase de doctrina y ahí va a haber esa confrontación entre lo que dice la Biblia y lo que tú traes de otra iglesia. Y hermano, yo te he dicho, muchos de los que llegan a la clase, me llegan 20, me llegan 25. ¿Cuántos se gradúan al final? 10, 12. ¿Dónde están los demás? Y yo prefiero que lleguen a esa clase, hermano, porque se van a dar cuenta qué es lo que nosotros creemos como Iglesia Bautista Filadelfia. Y se van. No es porque yo los corro. No es que yo les digo, mira, no vengan más. No, yo no les digo eso. Pero se van solos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que nosotros predicamos aquí a la luz de las Escrituras, y se lo estamos leyendo, se lo estamos explicando, y ellos dicen, no, yo no creo como ustedes. Yo no soy de la misma línea que usted. Y no vienen más, hermano. Y me mandan a mi WhatsApp, hermanito Jaime, mira, gracias por el tiempo que hemos tenido, pero yo no vuelvo más a la iglesia. Yo no creo lo que ustedes creen. ¿Ve? ¿Por qué? Porque, hermanos, va a pasar lo mismo que está pasando, que está abordando Pablo aquí, que muchos, como dice el versículo 12, que muchos creen que no hay resurrección de muertos. Y estás en contra de lo que dice la Escritura. Estás muy en contra, hermano, porque le estás diciendo a los demás, Cristo no resucitó. Pablo lo está diciendo aquí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es su conclusión. ¿Ven? ¿Qué más? Vamos al versículo 14. Hemos leído el 13, nos hemos saltado al 16. Mira lo que dice el 14. Y si Cristo no resucitó, ay papá, ¿para qué vengo a la iglesia entonces? Vana es entonces nuestra predicación. Vana también es ¿qué cosa? Lo que tú crees, hermano. ¿En quién has creído? Es vano. Pablo dice, entonces es vano. No hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Lo que tú crees es vano. Es vanidad. Estás perdiendo tu tiempo. Es lo que está diciendo Pablo ahí en el versículo 14. Vamos al versículo 17. Vuelve a decir lo mismo. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué cosa? Nadie te perdonó los pecados entonces. Nadie. Es vano en lo que tú crees. Y hermano, es muy lamentable de que eso pasa aún inclusive aquí en nuestra iglesia. ¿Me está escuchando? Pasa aquí en nuestra iglesia, hermano. Por eso que nosotros todos los domingos, nuestro pastor busca la manera de animarnos para seguir adelante.
y nos da los fundamentos de la palabra del Señor, hermano, para que nosotros podamos ser edificados. Que nadie nos engañe, porque, hermano, estamos propensos a que alguien nos engañe, pero voy a ser engañado cuando yo no lea la palabra del Señor, hermano. Si yo nada más vengo el domingo y escucho, y fíjate bien, muchos venimos nada más el domingo, y escucho una sola vez en la mañana, y eso, si no estoy pensando en las caraotas que dejé en la cocina, en el almuerzo que me toca hacer, en la película que va a pasar Venevisión a las 3 de la tarde. O sea, porque mi mente muchas veces está pensando, oye, mira, va a estar interesante lo que voy a hacer. Y tú no estás pendiente ni siquiera de lo que se está predicando. Y nada más veniste un solo día, el domingo. Fíjate toda la semana. Sin Cristo, hermano. En el sentido de que ni siquiera busco la manera de leer la palabra. ¿Ve? Entonces, me la paso cayendo, levantándome, cayéndome y cada rato cayéndome. Porque no estoy pendiente del Señor por nada del mundo, hermano. Entonces, Pablo está diciendo aquí, aún estáis en vuestros pecados, si Cristo no resucitó. ¿Ok? Pablo está con su tesis aquí. Está respondiendo la pregunta del versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Está explicándolo. Ahora vamos al versículo 15. No solamente eso, que vana es tu predicación, vano es lo que tú crees, pero mira lo que dice el 15. Y somos hallados ¿cómo? Eso es lo que nos ven la gente allá afuera. La gente empieza a decir esto, que somos hallados, ¿qué cosa? Falsos testigos ¿de quién? De Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y todo el mundo nos va a empezar a señalar, mira, este está perdido, esto no sé ni lo que cree. ¿Ve? Por eso, hermano, yo necesito cada día más meterme más en la palabra del Señor, hermano. ¿Me entiende el punto? Y eso es cada uno de nosotros. Nadie te va a obligar, hermano. El pastor va a venir, los hermanos van a venir y te van a animar y te van a decir, hermano, leas la palabra del Señor, ore. Y ya, hermano, ya eso es fastidioso que cada quien me lo esté diciendo en cada uno de los servicios. Pero, hermano, es la única manera de que yo puedo conocer a Dios, hermano. No hay otra. No es mirando una película. No es mirando una serie. No es que están pasando la serie del Señor Jesucristo y ahí me voy a enfrascar. Hermano, muchas de esas series lo hacen gente que no cree en Dios. Y le ponen sus cosas como ellos creen que es. Y entonces prefiero más la serie que la palabra del Señor. Prefiero más la película que la palabra del Señor. No, es que yo me voy a poner a escuchar canciones. Hermano, nadie es salvo por escuchar canciones. Entiéndame, hermano. Nadie es salvo por escuchar canciones. No es que son canciones de la iglesia. Nadie es salvo por escuchar canciones. Grábese eso en su cabeza. Usted es salvo porque creyó en la palabra del Señor, porque te la predicaron, hermano. Porque te la enseñaron. No porque le pusieron melodía. No porque le pusieron ahí un estilo de canción. No. Es porque tú escuchaste la palabra del Señor. Por eso es que tú y yo somos salvos. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo ahí en el versículo 15, somos hallados falsos testigos. Porque Cristo no resucitó. ¿Y entonces qué? Vana es tu predicación. Vano es entonces lo que estás creyendo. Pero, ¿queda ahí? No. Vamos ahora al versículo 18. Otra cosa más que Pablo añade a todo esto que está explicando. Entonces, vana es mi predicación, vana es mi fe, soy hallado un falso testigo, ¿qué más? Estoy en mis pecados. Mira esas 4 cosas que te describe ahí, pero miren el versículo 18. Entonces también, los que durmieron en Cristo, ¿y qué esperanza tenemos nosotros a quienes nuestros familiares se nos han ido? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que lo vamos a ver algún día, ¿sí o no? Porque yo lo digo, porque el pastor Moisés lo dice, porque el grupo de hermanos maestros de escuela dominical lo dice, no, es porque el Señor lo dice, hermano. ¿Ve? Y Dios nos da esa seguridad, nos da esa esperanza. Y Pablo está diciendo en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No, ya no lo vas a volver a ver nunca. ¿Ve? Y Pablo está lanzando su tesis
en relación a, como dice en el versículo 58, estás firmes y constantes. Yo te hago la pregunta hasta aquí, hermano, porque ni siquiera estoy en el versículo 18. ¿Estás firme en las cosas del Señor? ¿Estás constante en las cosas del Señor? Porque si tú no tienes esas dos cosas, por más que tú quieras crecer, no vas a crecer. No vas a crecer, hermano. Me voy a quedar con que yo me voy al cielo, soy salvo y hasta ahí. Y voy a vivir mi vida como a mí me plazca. Pero no voy a crecer. Porque Dios me dice cómo debo crecer y yo soy el que decido si quiero o no quiero crecer. Dios no te obliga. Dios te lo pone ahí en su palabra, pero tú eres el que decide si lees o no lees. Tú eres el que decide si oras o no oras. Tú eres el que decide si vienes a la iglesia o no quieres venir a la iglesia. Y venimos solamente a veces cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad y ahí agarramos y venimos todos los días y queremos que la iglesia esté abierta todos los días. Pero una vez que se nos soluciona el problema, me vuelvo a ir. Y Dios dice, así no es. Eso no es, así no es. Eso es todos los días con el Señor, hermano. ¿Qué más? Dice Pablo. Vamos ahora al versículo 20. ¿Qué más? Pero mira a la conclusión que llega Pablo. Versículo 20. Dice, mas ahora, Pablo, se lo dice a los hermanos de Corinto, Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Ha resucitado, amén. ¿De dónde? De los muertos. Primicia, dice. ¿De quién? De los que durmieron es hecho. Es el primero que resucitó, está diciendo él. De entre todos los que vayan a dormir, todos los que han dormido, todos los que han muerto, él es el primero. Ajá, pero wow, ¿y qué pasó con Lázaro? Lázaro resucitó y cuando el Señor Jesucristo estuvo en esa cruz y todo se pone oscuro, dice que hubo un terremoto y muchos resucitaron. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que resucitaron también. Sí, ellos resucitaron en carne y hueso tal cual, natural así como tú y yo, pero volvieron a morir después. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios dice que nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, hermano, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y si usted no lo cree, ahorita lo vamos a leer porque aquí te lo menciona. Pero es lo que el Señor dice, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado, entonces Él es el primero, por eso que dice primicias, de los que durmieron es hecho, es el primero de todos de los que murieron, Él es el primero que ha resucitado, con ese cuerpo transformado. Es lo que está diciendo ahí en el versículo 20. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. ¿Por quién resucitó? Por el Señor Jesucristo. ¿Tú crees eso, hermano? Eso es el evangelio, hermano. Por eso Pablo me dice ahí en el versículo 58, estás firmes, 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 porque te vas a encontrar dentro de la iglesia que no van a creer lo que tú crees. Porque te vas a encontrar dentro de la iglesia que no van a creer lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿cómo me voy yo a parar firme? ¿Cómo me paro firme, hermano? Si ni yo mismo sé dónde estoy parado. A mí me trajeron, a mí me están obligando a venir a la iglesia. Yo no quiero venir, pero aquí estoy. ¿Ve? Y hay gente así, hermano, dentro de la iglesia. Ya se me va el tiempo. Imagínense. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué otra cosa aborda Pablo? Fíjate bien, vamos al versículo 29. Abordó el evangelio, abordó de los que creen que no hay resurrección. Pablo agarró su tesis. Cristo no resucitó, entonces va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar aquello. Y al final en el versículo 20 le dice, Cristo resucitó. ¿Ve? Él es el primero que va a resucitar o que ha resucitado de entre todos los que nosotros vamos a morir en algún momento. ¿Qué más? Versículo 29. Aborda otra cosa más en la cual nosotros debemos estar firmes, constantes. Versículo 29. ¿Ya lo tiene? De modo que, de otro modo, dice, disculpe, de otro modo. Pregunta, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Siguiente pregunta dentro del mismo versículo. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? O en otras palabras, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos si no hay resurrección?
Para ese tiempo de Pablo, imagínate, había gente que se bautizaba por sus muertos. Tú te das cuenta que también, no ahorita, no sé si ahorita es lo mismo, pero hasta de un tiempo a esta parte en relación a lo que yo he venido conociendo dentro de lo que es la religión aquí en nuestro país. Hermano, aquí había un momento, creo que pasa todavía, de que tú tenías que pagar para que la persona que murió salga del purgatorio para que se vaya al cielo. ¿Has escuchado eso? O no creo que, oye, yo haya sido el único en una burbuja y solamente a mí me lo dijeron, pero yo creo que sí, ¿verdad? ¿Verdad? A todos se nos ha dicho en algún momento eso. ¿Me entiende el punto? Lo mismo está aquí hablando Pablo, está abordando un tema en el versículo 29 que le está diciendo la pregunta ahí. Entonces, ¿por qué se bautiza la gente por los que están muertos? Porque ellos pensaban que si se bautizaban por su difunto, por su familiar, por su hermano, su hermana, su tío, su papá, su mamá, si ellos se bautizaban por alguno de ellos, ellos podían ser salvos. Eso es lo que ellos creían. Y tú dices, oye, qué loquera. Imagínate en el siglo XXI lo que yo te acabo de decir, esa es otra loquera. ¿Ves? ¿Qué loquera? Oye, ¿cómo son estos de Corintios? ¿Cómo van a creer eso? Hermano, estamos en el siglo XXI y todavía se creen cosas peores que esta. ¿Me entiende el punto? Estamos en el siglo XXI, hermano. Ya no deberían estar pasando estas cosas, pero pasan. Y Pablo aborda este tema en el versículo 29. ¿Para qué se bautiza la gente entonces por los que están muertos si no va a haber resurrección? Es como confrontándolos a ellos. ¿Qué harán entonces los que se bautizan por los muertos? ¿Qué va a pasar? Bueno, ya Pablo en los versículos anteriores decía de que en el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado. ¿Tengo que yo bautizarme por mi muerto? No. Eso no va a cambiar de donde Él está ahorita, hermano. Está en el cielo, por más que yo me bautice ahí, me lance a esa piscina, las veces que yo quiera, Él ya está arriba con el Señor. Pero por más que yo me lance 100 veces en esa piscina, en ese bautisterio, y Él está en el infierno, Él nunca va a salir de ahí, mi hermano. No va a salir por lo que tú hagas. Y esta era una creencia de ese momento, que si yo me bautizo por él, por mi difunto, entonces él va a pasar, él va a ser salvo. No, no. Y así como estas cosas, ¿cuántos de los que estamos aquí dentro de esta iglesia, hermanos, creemos y todavía no hemos sacado de nuestra cabeza? Y Pablo lo está abordando. Por eso él dice, estad firmes y constantes. Mi palabra es una sola. Tú tienes que estar firme en mi palabra, no en lo que digan los demás. Por eso que veíamos ahorita en los capítulos anteriores que los corintios les preocupaba lo que decían los griegos. Toda esa palabrería de ellos, su filosofía, su perfeccionismo. Ellos, wow, quedaban embelesados, estaban en Corinto. Y entonces lo que decía la Escritura, lo que decía el Espíritu Santo, no le tomaban la importancia de vida. Tú y yo no estamos en Grecia ahorita, hermano. Tú y yo no estamos en Grecia ahorita. Pero tenemos un celular, hermano, donde nos llega un poco de cosas. ¿Y sabes qué, mi hermano? Muchos le creen a lo que dice esto de aquí, a lo que sale en el celular. ¿Y cuánto te cuesta creer lo que dice la palabra del Señor? Ya se me cayeron un poco de cosas. Por eso, hermano, Pablo, sin tener que irse a los otros libros que él escribió, está abordando aquí un poco de cosas donde él te dice, tienes que estar firme, tienes que ser constante. ¿Ves? Y esa firmeza y esa constancia va a depender de ti. Yo les predicaba el día jueves a los hermanos, hermano, ore para que yo esté firme. Hermano, no hay eso. No hay eso. Tu firmeza viene de lo que tú estudias en la palabra del Señor, de lo que tú le crees al Señor. Eso es tu firmeza, hermano. No es porque, ay, Señor, hermanos, oren porque yo sea firme. Oren porque yo esté constante. Hermano, eso no hay. Se nos ha metido en la cabeza. Venimos de otras iglesias. No, que tienes que orar para que él sea constante. No. Su constancia viene de cuánto ha aprendido él de las cosas del Señor. Eso lo va a animar a que venga a la iglesia. Eso lo va a animar a que participe en algún ministerio. Eso lo va a hacer que él participe en alguna actividad. Mientras no lo termine de entender, no se va a meter en nada.
¿Me entendiste lo que te dije? No se va a meter. No se va a meter, hermano. No que esto, que aquello, que mi trabajo, que la distancia, que vivo al otro lado de Caracas. Hermano, para el Señor no hay distancia, no hay nada de las excusas que tú le puedas poner. Porque Él quiere, cuando tú te metes en su palabra, que tú puedas obedecer su palabra, hermano. No que le obedezcas a, no. De nada sirve que tú le obedezcas a. No, mi hermano. Obedécele a Dios. Eso es lo que importa. Tú le obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Tú le obedeces a Dios, como dice ahí el versículo 58, tu trabajo en el Señor no será en vano. No será en vano, hermano. Porque el que te va a recompensar es el Señor. No es el pastor. El pastor, yo le decía el jueves, ¿cuánto quisiera el pastor darle a cada quien por el trabajo que hace? Pero él no puede. Ya lo decía ahorita en la reunión que teníamos ayer, ¿cuánto quiero yo hacer esto? Y no puedo. Pero el Señor sí puede, hermano. Él sí. Él te va a galardonar. Pero depende de lo que hagas de acuerdo a la Escritura, a lo que dice en su palabra. No de lo que diga el hermanito tal, hermano. No de lo que diga la hermanita tal. No, es lo que diga Dios. Esa es la recompensa que tú y yo vamos a recibir, hermano. ¿Qué más le dice Pablo? Ya se me va el tiempo. Versículo 33. Estamos en 1 Corintios 15. No hemos salido de ahí, hermano. Versículo 33. Está abordando algunas cosas interesantes, Pablo, en relación a tu firmeza, en relación a tu constancia. Dice versículo 33. ¿Qué dice? No erréis. No te dejes engañar. En otras palabras, no erréis. Las malas que corrompen las buenas costumbres. Y no lo está diciendo porque me pongo a conversar con alguien de allá afuera. No, él lo está diciendo por las conversaciones que muchas veces pasa dentro de la iglesia, hermano. ¿Me escuchó? Dentro de la iglesia. No lo está diciendo por gente allá afuera. Lo está diciendo por gente dentro de la iglesia. Y el Señor está diciendo, no te dejes engañar. Ya vimos algunas de las cosas por las cuales se nos quería engañar o se le quería engañar a los hermanitos de Corinto. ¿Qué? No, mira, Cristo no resucitó. ¿Ve? ¿De dónde salió? Dentro de la iglesia. No tuvo que salir fuera. Dentro de la iglesia. Por eso Pablo le está diciendo en el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué escuchamos nosotros dentro de la iglesia, hermano? ¿Qué nos gusta escuchar? ¿Ve? Espero y aspiro que así sea. ¿Ve? Que sea la palabra del Señor. Pero no porque viene un chismecito por ahí, oye, te está bueno. Cuéntame más. No, mira que yo estoy apurado, pero yo no estoy apurado. Cuéntame. Y a veces nos ponemos ahí 2, 3, un grupito. No es que eso siempre sucede, hermano. Pero muchas veces es así. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y pasa dentro de la iglesia. No te estoy hablando, aquí Pablo no está hablando de cosas que pasan fuera de la iglesia, son cosas que pasan dentro de la iglesia. Y él dice, debes estar firme, debes estar constante, porque vas a escuchar un poco de cosas dentro de la iglesia y nada de esas cosas te deben hacer de que tú te salgas del camino que te he trazado. Nada. Sea lo que tú escuches, nada te debe sacar en quien tú has creído. Nadie, hermano. ¿Ve? Y muchas veces pasa eso dentro de la iglesia. Oye, el hermanito tal ya no viene, tiene un mes sin venir. No, hermanito, ¿qué pasó? Y lo llaman, hermano, la hermana Isabel, hermanito, mira, ¿qué pasó? El hermano que es el encargado de la clase, hermanito, ¿qué pasó? No, es que me hicieron tal cosa, no es que me dijeron tal cosa, no es que yo vi tal cosa. Y hermanos, dentro de la iglesia. Y Pablo está abordando ese tema. Está diciendo, mira, tengan cuidado, no se dejen engañar, no se dejen llevar por los demás. Tú tienes que saber en quién has creído, dice ahí el versículo 33. Ok, versículo 34.
No, versículo 34. Mira lo que es el 34. Interesante, ¿eh? Y aquí voy a lo que te decía al inicio. Dice, velad. ¿Cómo? Debidamente. ¿Qué más dice? No pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Y lo está diciendo dentro de los hermanos de la iglesita allá en Corinto. Y le dice, mira, no pequen, tienen que estar velando. ¿Por qué? Porque algunos de los que vienen y asisten a la iglesia, dice, algunos, ahí en el versículo 34, no conocen a Dios. Y Pablo lo está diciendo, hermano. No lo estoy diciendo yo. Yo no he venido aquí a señalarte, hermano. No soy quien yo para juzgarte. Pero Pablo lo está diciendo. Porque algunos, dice el versículo 34, no conocen a Dios. Y mira lo que dice la siguiente frase. Para vergüenza vuestra, lo digo. ¿Ve? Y es la iglesia. Es la iglesia. ¿Ve? Por eso que nosotros debemos tener bastante cuidado, hermano. Pablo en el versículo anterior me decía, no erréis, que no te engañen. Las malas conversaciones corrompen. Cuidado, versículo 34, tienes que velar debidamente. No peques, ¿por qué? Porque algunos no conocen a Dios y es por eso las conversaciones. ¿Ve? No conocen a Dios. Sus conversaciones son, wow, no tiene nada que ver. Y en vez de edificarte, más bien te está hundiendo más. Entonces, el Señor dice aquí, a través de Pablo, algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra, lo digo. Y fíjate, no hemos salido del capítulo 15. Y él está abordando aquí temas muy importantes, donde tú y yo, hermano, debemos estar firmes y constantes. Porque si yo no estoy firme y yo no soy constante, yo no voy a crecer nunca, hermano. No voy a crecer. ¿Qué más? ¿Ya se me va el tiempo? Sí. Vamos entonces para entrar casi a lo último ya. Vamos al versículo 35. Capítulo 15, versículo 35. Nos hemos quedado en el 34 y le dice, mira, cuidado, hay algunos que no conocen a Dios, por eso las malas conversaciones te van a engañar, ten cuidado. Tienes que ser firme y constante en las cosas del Señor. Mira el versículo 35, disculpe. Dice, pero alguno dentro de la iglesia dirá. ¿Qué dirá? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Pero a qué se refiere la pregunta? Mira lo que dice después. A esto se refiere. ¿Con qué cuerpo vendrán? Ok, ya, sí, van a resucitar. Qué bien, ajá. Pero ¿cómo van a venir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser su cuerpo? Esa es la pregunta que hacen ahí en el versículo 35. ¿Ve? Mira, como que ya está creyendo un poquito en la resurrección, pero le sale con esa pregunta. Ok, van a resucitar. Qué bien, qué chévere que van a resucitar, pero ¿con qué cuerpo van a venir? Y mira lo que le responde Pablo en el siguiente versículo. Se los lanza, hermano. Le lanza una recta. No la agarró aquí en el guante, le cayó en la cara y lo dejó hacia atrás. Mire, dice el versículo 36. ¿Qué le dice? Qué bonito, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta que le digan necio? Que levante sus manos, sus dos manos. A nadie, hermano. A nadie le gusta que le digan necio. Y Pablo, por esta pregunta, él dice, necio. Y como dice el Salmo, ¿qué dice el necio en su corazón? Salmo 14. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y Pablo le está diciendo aquí, mira, para no hay Dios. ¿Ve? Y está dentro de la iglesia, hermano. Ojo, está dentro de la iglesia. No está fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Por eso, hermano, yo le animo. Hermano, espero y aspiro que usted haya creído bien en el Señor Jesucristo. De la manera correcta en el Señor Jesucristo. Porque no es su estar aquí, cantar bonito, echarle ganas a veces en las actividades. No, eso no te lleva al cielo. Te lleva al cielo en quien tú has creído. Versículo 36 entonces. Necio. Imagínate la expresión ahí. Lo que tú siembras, le dice, ¿no? Lo que tú siembras, estás en tu huertito ahí, estás sembrando.
No se vivifica si no muere, ¿qué cosa? Antes. Y sigue explicando aquí. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, ya sea de otro grano. Pero Dios, no es la persona, no es el que está sembrando, pero Dios dice, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y Él empieza ahí con su tesis, hermano, explicando en relación a, ¿y con qué cuerpo van a venir? Mira ahí, vamos al versículo 42, porque ya el tiempo se me va. Versículo 42. Dice, así también, Pablo, concluyendo, dice, así también es la resurrección de los muertos. ¿Se siembra en qué cosa? ¿Resucitará en qué cosa? ¿Ve? Y hermano, yo creo que así lo hemos creído nosotros por todo este tiempo que tenemos como cristianos, que como dice ahí el versículo que acabamos de leer, el versículo 42, que dice que se siembra en corrupción, vamos a morir en corrupción, pero vamos a resucitar en incorrupción, hermano. 43, se siembra en deshonra, resucitará en qué cosa? En gloria. Está hablando de cada uno de nosotros. Se siembra en debilidad, ¿cómo vas a resucitar? En poder. 44, se siembra cuerpo animal. Bueno, sí. ¿Resucitará cómo? Cuerpo espiritual. ¿Hay cuerpo animal? Sí. Hay cuerpo espiritual, dice ahí Pablo. 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, hablando del Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará o hereda la incorrupción. Entonces Pablo empieza a explicar ahí. Porque entonces salen aquellos que no tienen a Cristo, hermano, de verdad, no tienen a Cristo en su corazón. Y, ¿y con qué cuerpo van a venir? Tú dices que vas a resucitar, pero ¿cómo van a venir? Y entonces Pablo empieza su explicación. Ahora, como nos pasa cuando vamos a ganar almas, cuando vamos al evangelismo. Tocas la puerta, dice, mira, me das unos minutos para hablarte de las buenas nuevas, somos de la Iglesia Bautista Filadelfia, queremos hablarte de Cristo, ¿me das 5 minutos? Sí, no hay problema. Se para ahí en la puerta y empiezas tú a abrirle ahí en Romanos o en Juan y empiezas tú a leerles los versículos y en el momento menos indicado y te dicen, mira, y la virgencita, ¿dónde menciona el Señor ahí la Biblia la virgencita? Por favor, explícame de la virgencita. No, mira, te estoy hablando de lo que el Señor hizo por ti y por mí, la salvación que Él nos quiere dar. Ok, te da un minuto y después te dice, mire, y háblame de los ovnis. ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? Entonces yo te hago la pregunta, hermano. De verdad te lo digo y te lo pregunto a ti. ¿Te está tomando importancia lo que tú le estás enseñando? No. Y sabes, para sacarte de encima, tú le dices, mira, tú tienes que recibir a Cristo, ora conmigo y ora contigo. Te hago la pregunta, ¿es salvo? No es salvo, porque no te prestó atención en ningún momento, pero te quiere sacar de encima. ¿Ves? Y él dice, sí, la oración, yo oro contigo. Hermano, no es salvo. Y lo mismo está pasando aquí, en esta iglesia, hermano. No le prestan atención a las cosas correctas de la palabra del Señor, pero se van a otras. ¿Y con qué cuerpo va a venir? ¿Ve? Lo mismo. Y para terminar, mi hermano, versículo 51. Fíjate bien, cada una de estas cosas es para que tú estés firme y constante, hermano. Versículo 51, del mismo capítulo 15. He aquí, dice Pablo, os digo qué cosa, un misterio. Y Pablo se la pasó en todos sus libros, todas sus cartas, hablando de misterios. Y aquí dice, os digo un misterio, uno nada más, hay muchos, uno. No todos, ¿qué dice? Dormiremos, o sea, hablando de morir. No todos vamos a morir, en otras palabras. Pero todos, sin excepción, aquel que recibió a Cristo como su Salvador, dice, todos, ahí en el versículo 51, seremos ¿qué cosa? Todos, hermano. ¿Ve?
¿Tendrá alguna excepción el Señor? No, Él no tiene ninguna excepción de personas. Porque Él sabe, hermano, Él sabe, tú y yo no sabemos, tú y yo no lo sabemos, pero Él sabe quién es su hijo y quién no es su hijo, hermano. Le predicaba eso el día jueves. Él conoce, tiene sus dos fundamentos. Él sabe quién es su hijo, quién es salvo y quién no. Yo puedo venir aquí, lo puedo engañar y puedo engañar a medio mundo aquí, hermano, de que yo soy salvo. Ay, mire, el hermanito Jaime debe estar allá arriba. Cuando él se muera allá arriba, todos los angelitos cantando con él. Y de repente no es así. ¿Ve? Porque no es lo que yo haga, en el sentido de que me da la salvación. No es el dinero que yo dé. No es cuántas veces yo salga al viaje misionero. ¿Me entiende? Es en quien yo he creído, hermano. Eso es lo que me da a mí la seguridad de que yo me voy a ir al cielo con Él. Y Pablo dice ahí en el versículo 51, y con esto estamos terminando. Un misterio. No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, y lo aclara, porque se tocará trompeta, dice Pablo. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, ya lo venía él diciendo en los versículos anteriores. Y nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, seremos ¿qué cosa? Lo vuelve a decir tal cual como lo dijo en el versículo 51. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Una frase que nosotros le hemos repetido 1001 veces y dice, sorbida, en otras palabras, tragada, absorbida, que dice ahí, es la muerte, ¿en qué? En victoria. Absorbida, tragada va a ser la muerte, dice. Y aquí empieza Pablo a burlarse un poquito. En el siguiente versículo dice, ajá, ¿y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se está burlando él. Porque él sabe que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esa cruz, Él venció la muerte, hermano. ¿Ve? Y eso es en lo que tú y yo debemos estar firmes. Esa es nuestra firmeza. Seguimos. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias, versículo 57, sean dadas a Dios que nos da, ¿qué cosa? ¿Qué nos da el Señor? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa victoria? Hermano, que vamos a resucitar. La muerte no va a tener esa victoria sobre nosotros. Nosotros vamos a resucitar, vamos a ser transformados. De ahí llegamos al versículo 58 y con esto termino, mi hermano. El versículo con el cual empezamos. Por esta razón, eso significa así que, por esta razón, por esta causa, hermanos míos amados, ¿estás firmes? ¿Qué más? Y constantes, no dice, oh, constantes, no, te dice firmes y constantes. Y después viene la coma y ahí viene la otra frase donde te dice creciendo en la obra del Señor. El domingo nada más, no. Y el jueves y domingo nada más, no. Martes, jueves y domingo, bueno, pues te estoy agregando un día más ahí. No, es todos los días. ¿Ve? Creciendo en la obra del Señor siempre, eso significa siempre. Sabiendo, dice, conociendo, estás con esa convicción, completamente convencido de que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Pero ¿cuándo va a empezar mi trabajo en el Señor? Es cuando yo esté firme y constante en lo que yo he creído, mi hermano. No hay otra manera. Porque si yo lo hago al revés, yo empiezo a trabajar, yo empiezo a hacer un poco de cosas aquí dentro de la iglesia, pero yo no creo en Dios. Eso no me va a llevar al cielo. Eso no me va a traer ninguna recompensa. ¿Ve? Por eso, hermano, nosotros debemos estar bien convencidos en las cosas de nuestro gran Dios. Por eso que nuestra iglesia abre sus puertas para que tú y yo podamos escuchar el mensaje de la palabra, que si yo ya la conozco, que si yo sé en quién he creído, yo debo seguir creciendo, hermano. Creciendo. ¿Ve? Y que si yo no tengo a Cristo en mi corazón, hoy es el día aceptable, como dice el Señor. Hoy, no mañana, no el día feriado,
No es cuando me inviten la próxima vez. No, es hoy es el día aceptable para que tú puedas recibir a Cristo como tu Salvador. ¿Por qué hoy? Porque nosotros no sabemos, hermanos, si más tarde nos pasa algo en el camino saliendo de la iglesia. ¿Ven? Nos puede pasar algo, sí. Pero tú tienes que tener esa seguridad de que te vas a ir al cielo con el Señor. ¿Ves? No es de que, ay, mire, ¿y a dónde se habrá ido? No, no es que a dónde se habrá ido. Ya, Señor, si tú dijiste que lo tienes con Él es porque Él está contigo. Porque lo dice su palabra, hermano. Y yo necesito creer en el Señor Jesucristo. Amigo que nos visitas el día de hoy, no es venir a la Iglesia Bautista de Filadelfia. Una vez, 2 veces, 3 veces, y como se nos dice aquí, no, y usted es de casa, y a veces la persona piensa, ah, mire, yo soy de casa, yo soy salvo. No. ¿Ve? Una cosa es de casa, porque, wow, mira, ya eres bienvenido aquí, estás entre nosotros, pues compartes. Pero no te estoy diciendo que eres salvo. ¿Ve? Tú para ser salvo tienes que creer en el Señor Jesucristo. No hay otra, hermano. Y por eso que nuestra iglesia abre sus puertas para que tú y yo escuchemos de la salvación de nuestro gran Dios. Sí, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Incline su rostro, mi hermano. Y pregúntese, ¿estaré firme? ¿Estaré constante? ¿Estaré creciendo en la obra del Señor? Hermano, pregúntese usted, no piense en su cabecita, oye, pero si hubiera venido el hermanito tal, oye, este mensaje era para él. No, este mensaje era para usted. Este mensaje era para mí. No esté pendiente del otro, esté pendiente de usted. Porque la firmeza, la firmeza que va a ver el Señor es en usted, no es en el hermanito tal. A él también lo va a ver, pero él quiere ver tu firmeza, él quiere ver tu constancia. Por eso en esta mañana, hermano, todavía, ya esta tarde. Hermano, ¿cuál es su firmeza? ¿Cuál es su constancia? Que sea la del Señor siempre. Y que te encuentres creciendo todos los días. Que leas su palabra. Que no la lea porque me la piden leer. Y ya para sacarlos de encima, entonces pues, leo. No, lea porque usted necesita ser edificado. Lea porque el Señor le va a dar su mensaje cada día. Lea para ser de bendición a otros también, mis hermanos. Y en esta tarde, para nuestros visitantes, usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted lo puede recibir el día de hoy. No espere a la siguiente invitación. Recíbalo ahorita. Él te está dando la oportunidad de que puedas tener esa firmeza, de que puedas tener esa constancia, esa firmeza de que te vas a ir al cielo. No porque la Iglesia Bautista lo dice, sino porque Dios lo dice a la luz de su palabra. Él es el único que te puede dar esa firmeza. Más nada. Y en esta tarde tú puedes hacerlo. Y de repente alguien te va a abordar en este momento, alguien te va a pedir que lo acompañes y puedas escuchar algo breve, la palabra del Señor nuevamente. Y si tú quieres ser salvo, hoy es el día aceptable. Si no, es tu decisión. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por nuestra iglesia. Gracias.